Jueves 26 de septiembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Diego Chimbo, abogado de Raúl Chicaiza, y Diana Falcón, ex agentes de la SENAIN que se acogieron a la cooperación eficaz en el caso Balda. La jueza de la Corte Nacional ratifica la validez del proceso penal en contra del expresidente Rafael Correa por asociación ilícita y plagio, tendiendo el fiscal como elementos de convicción las pruebas aportadas en la cooperación eficaz con la justicia de los ex agentes de la SENAIN declarados confesos. También estará Jorge Corozo, asambleísta de Alianza País por Chimborazo y presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, la compatibilidad de la normativa con la Constitución, con los tratados internacionales de derechos humanos, la recuperación y el fortalecimiento de la libertad de expresión como un derecho de libertad y las observaciones para el segundo debate en el Pleno. Y además nos acompañará Marco Flores, el coordinador del Foro de Economía y Finanzas. El manifiesto del foro insistiendo en la necesidad de un plan económico integral que complemente la recientemente expedida ley urgente de fomento productivo, de atracción de inversiones, de generación de empleo y equilibrio fiscal, cuyos resultados aún están por verse. El fiscal general encargado, Paul Pérez, presentó dictamen acusatorio en contra del expresidente Rafael Correa como autor de los delitos de asociación ilícita y plagio del activista político Fernando Balda, ocurrido en el 2012 en Colombia. Fueron también acusados el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los dos exagentes de la SENAIN, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que se acogieron a la cooperación eficaz. El fiscal encargado, Paul Pérez, presentó 28 documentos y versiones en contra del expresidente Rafael Correa y lo acusó como autor de asociación ilícita y del plagio o secuestro del político Fernando Balda. Pidió a la jueza que dicte auto de llamamiento a juicio para el exmandatario por considerar que él dio la orden. Dentro de los principales elementos de convicción existieron algunos documentos como versiones de exfuncionarios que pertenecieron también a ministerios, también exagentes de policía, también policías en servicio activo, exministros. Es decir, fue una información que se recopiló durante toda la fase de instrucción fiscal y que precisamente se estableció una participación en el grado de autoría conforme la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio. Emitió la misma acusación para el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. La jornada estuvo marcada por la denuncia de supuestas presiones a Falcón para que se retracte de su testimonio en el que señala a Correa. La tarde de este lunes la visitaron en la cárcel 4 la asambleísta del correísmo Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, quien trabaja con Caupolicán Ochoa, defensor de Correa. La asambleísta Sofía Espín se trasladó hacia el lugar donde se encuentra detenida mi defendida Diana Falcón, solicitándole que se retracte a cambio de beneficios en la ONU. La asambleísta confirmó la visita a Diana Falcón, pero negó que la haya presionado. Solo fue un saludo, una conversación y nada que no pueda hacer ningún ciudadano y que peor no pueda hacer un asambleísta. ¿Pero para cambiar su testimonio tal vez? Pero para nada, imagínense. Ni ella se deja presionar, ni yo me dejo presionar. El abogado de Correa considera que una visita a la cárcel no es delito. El hecho de visitar a alguien no constituye ninguna infracción. Qué bueno, ojalá las personas visiten a esta mujer, ejerzan su solidaridad. La señora Cadena, una abogada en libre ejercicio profesional, yo voy a conversar con ella a saber qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, el fiscal anunció que iniciará una investigación. Una falta de lealtad procesal respecto de las personas que hayan ordenado o que hayan solicitado que se haga este tipo de visitas, porque este tipo de acciones son al margen de la ley y obviamente no respondan a una investigación penal. La audiencia en la Corte Nacional de Justicia se suspendió cerca de la medianoche de este martes y se reinstalará el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Este es sin duda alguna un asunto muy serio, que igual que los otros casos penales en proceso, pudo conocerse gracias a información proveniente de investigaciones periodísticas y judiciales realizadas en el extranjero. A los papeles de Panamá, a la delación premiada de 75 ejecutivos de Odebrecht, se sumó el juicio penal realizado por la justicia de Colombia, que descubrió que el secuestro de Fernando Balda en ese país fue ejecutado
por maleantes que había alquilado la SENAIN, Secretaría Nacional de Inteligencia de la Presidencia de la República del Ecuador. Mientras que los operadores de justicia a cargo son parte de la función judicial a la que metió mano el principal involucrado. Y el debido proceso que garantiza la Constitución ha puesto en acción la cooperación eficaz que incorporó al derecho penal ecuatoriano la Revolución Ciudadana en el COEP. En otro ámbito, el enjuiciamiento implica que, estando ausente, hay un periodo de muerte civil y política hasta que prescriba el delito. Si regresa, lo espera en la cárcel, pues la ruta de la violencia ha sido sin los recovecos de la ruta del dinero. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, después de escuchar los alegatos de la defensa del expresidente Rafael Correa y del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, declaró válido todo lo actuado y dio paso a que el fiscal general Paul Pérez exponga los elementos de convicción de su acusación de asociación ilícita y plagio contra Rafael Correa y Pablo Romero. Diego Chimbo, procurador judicial de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, está con nosotros. Ambos son exagentes confesos de la exagente del SENAIN, declarados confesos en este proceso. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Buenos días. En efecto, la cooperación eficaz o de la acción premiada es un aporte de la Revolución Ciudadana al derecho penal ecuatoriano incorporado por el COEP, y es el mecanismo legal que ha permitido involucrar al expresidente Correa. El viernes pasado la jueza Camacho no estuvo de acuerdo con el procedimiento abreviado solicitado por sus defendidos Raúl Chicaiza y Diana Falcón. La jueza no objetó la cooperación eficaz acordada con el fiscal. ¿Qué fue lo que objetó? Bueno, tiene que entenderse el contexto del pronunciamiento jurisdiccional de la magistrada Camacho, porque la magistrada no es que negó la existencia de una cooperación eficaz. Lo que hizo es manifestar que ella no puede valorar la cooperación eficaz en la etapa de audiencia preparatoria de juicio, sino que esta debe ser valorada única y exclusivamente en juicio, y que la pena del procedimiento abreviado como tal no podía ser la solicitada por la cooperación, sino que para aplicar la pena de la cooperación necesariamente tendríamos que estar en la etapa de juicio. Criterio jurisdiccional, pues que obviamente respetuosamente tendremos que acatar y tenemos que acatar, y efectivamente pues esperaremos a la etapa pertinente para ser beneficiarios del premio que estableció el legislador por haber dado toda la información relevante en el caso, que ha llegado a la vinculación de un exsecretario nacional de inteligencia y de un expresidente, y eso es lo que les ha causado muchísima molestia y que incluso han llegado pues a comportamientos que debemos llamarlos delictuosos. El ir a buscar a una persona que se encuentra detenida en desconocimiento absoluto de su abogado defensor a incitarle que engañe a un juez es algo que debe ser investigado por el fiscal general del Estado, en razón de que la asambleísta goza de fuero de Corte Nacional de Justicia. Lo que debe entenderse claramente, Alfredo, es que esto no es algo ocasional, porque si retrocedemos 3 días atrás, pues este tipo de ataque ya empezó. El expresidente de la República en su red social Twitter ya empezó a manifestar que Diana Falcón no tiene defensa y que únicamente se le está utilizando para llegar a su vinculación, y sorpresivamente 2 días después aparece el asambleísta del mismo movimiento defendiendo a su líder, insinuando a una persona que engaña a un juez. Esto debe ser investigado, Alfredo, debe ser investigado y definitivamente
no puede ser tolerado y nos enseña y nos vislumbra a lo que estaban acostumbrados. Solicitarle a una persona... ¿Qué ilegalidades alegaron los abogados de los procesados Rafael Correa y Romero? La defensa de ellos se sustentó bajo puntos específicos, ¿no? En primero alegaron que el proceso estaba prescrito, alegaron la existencia de doble juzgamiento y alegaron la existencia de un vicio de procedibilidad por territorio, manifestando que la jurisdicción no se encuentra en el Estado ecuatoriano, sino que se encuentra en el territorio colombiano. Aseveraciones que fueron negadas por ser relevantes, por no ajustarse a la realidad. Debe quedarse claro que este defensor, antes de presentar una cooperación eficaz, verificó que efectivamente el proceso sea legal. No podemos hacer una cooperación en un proceso que sea notablemente ilegal. Entonces, estas circunstancias fueron aceptadas por la jueza, se negó los pedidos de nulidad porque no habría doble juzgamiento, ninguna de las personas que estaban en la audiencia ha sido juzgada en Bogotá. La norma manifiesta claramente que el delito, cuando se comete en contra de un ecuatoriano en territorio extranjero, puede ser juzgado en el territorio ecuatoriano siempre que no haya sido juzgado en Bogotá, Colombia. Y efectivamente es lo que sucede, nadie ha sido juzgado en Bogotá, Colombia. Pero tus defendidos fueron encontrados culpables por la justicia colombiana del secuestro de Fernando Valda y no. Ya fueron ellos juzgados y no tenían otra opción que confesar el delito en el Ecuador. No. Debe entenderse y perfectamente lo que está pasando para que la ciudadanía conozca. En la ciudad de Bogotá ellos están siendo investigados, jamás han sido juzgados y no es que tenían la obligación de declararse culpables. Debe entenderse en qué contexto se realizó la cooperación eficaz y cómo empezó la defensa de estos procesados. Porque cuando la Fiscalía no tenía nada más que la denuncia de Valda, ellos optaron por el silencio. Per se que sabían quién eran los autores intelectuales, pero llegó el expediente de Colombia que sentenciaba a las personas que ejecutaron el secuestro material del ciudadano Fernando Valda. Y en ese expediente es que se pudo observar fotografías que iban a llegar directamente a la responsabilidad de mis defendidos. Y hubiese sido irresponsable. Es decir, que en Bogotá solamente se sentenció a los maleantes colombianos que secuestraron a Valda. Y se comenzó a investigar la participación de los ex agentes de la SENAIN defendidos por usted. Ahí es que surge la cooperación eficaz. Efectivamente. Ahora sí es como usted lo menciona. La cooperación eficaz se dio después de que en asistencia penal internacional llega el expediente y se puede observar fotografías lamentablemente de mis defendidos con las personas que ya han sido sentenciadas, en donde se trataba exclusivamente de la planificación del secuestro del atentado que sufrió este activista político Fernando Valda. Circunstancias pues que llevan directamente a optar por la cooperación eficaz. El expresidente Rafael Correa y el exsecretario del SENAIN Pablo Romero por parte de Chicaísa y Falcón. ¿Cómo se materializó, digamos, los delitos? Una vez que fracasa, y debe entenderse así, una vez que fracasa este secuestro o se frustra este secuestro de Fernando Valda, Chicaísa y Falcón son agentes de inteligencia, son investigadores y ellos comenzaron a recopilar la información y la evidencia de cuáles fueron las personas que les ordenaron realizar este hecho delictivo en la ciudad de Bogotá, porque sabían que en algún momento la protección que les estaban dando iba a terminar cuando termine el poder del régimen correísta, y efectivamente pasó. Entonces estas pruebas obtenidas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 incluso fueron presentadas. Ellos sabían y buscaron la prueba de que todo eso se organizó aquí, y quienes fueron las personas que ordenaron fue el ex secretario nacional de inteligencia y el presidente Correa. No existe ningún móvil que nos haga pensar que Chicaísa tenía la intención él solo de secuestrar a Valda. ¿Por qué? Y se mostró todo lo contrario, que la intención nacía de la misma casa presidencial, y eso en el proceso se pudo demostrar con la cooperación, con las grabaciones. ¿Para traerlo al Ecuador? Para meterlo preso por un delito de acción privada. Un delito de acción privada
como así se llama, ¿no? Es entre privados, en donde no interviene siquiera un fiscal y la casa presidencial. ¿Y qué privados es decir, intervenían desde en ese Carondelet. juicio? ¿Cuáles eran las partes? Los ofendidos eran en la presidencia de la República, eso es de conocimiento público, puede verse en el sistema judicial. Ya, ahora en el juicio en Colombia contra Chicaiza y Falcón o las investigaciones, también se mencionó la autoría intelectual del presidente Rafael Correa. El proceso ahora sí debe comprenderse esto. Una vez que van a ser juzgados Chicaiza y Falcón en la ciudad aquí en Quito, en territorio ecuatoriano, se obtiene una sentencia. Con esa sentencia se tiene que viajar a la ciudad de Bogotá con copias certificadas o pedir igualmente la asistencia penal internacional, haciendo conocer en Bogotá, Colombia, que ya ha sido juzgado. Y ahí recién opera el ne bis in idem. Y ese proceso tiene que archivarse y va a archivarse en efecto. Ahora la cooperación eficaz se refiere también a la participación del ex ministro del Interior, José Serrano. La cooperación eficaz se evidenció en 3 puntos específicos. Primero, que el ciudadano Fernando Valda estaba cometiendo un delito que atentaba contra la seguridad del Estado por vender equipos de espionaje y debe ser investigado por ese hecho por salud procesal. La segunda cooperación eficaz que se evidenció fue en contra de las personas que ordenaron el siniestro, esto es Pablo Romero y Rafael Correa. ¿Por qué no ha sido vinculadas las personas que usted menciona? Porque no se puede determinar que estas personas conocían antes del secuestro esta circunstancia de que ahí participaron o colaboraron en la ejecución del delito. Eso no se puede demostrar. Las grabaciones a las que obran en el proceso son posterior como tal, en las que se usa y se da a conocer que el presidente tenía disposiciones expresas de que ese procedimiento no puede ir adelante, no puede ser investigado. Incluso el fiscal general del Estado en una nota manifiesta que no va a firmar la asistencia penal internacional a Colombia. Y en versión, o sea, el Galo fiscal Chiriboga Chiriboga lo firmó reconoció. Eso fue firmado por el ex fiscal Chiriboga, digamos. Hay una asistencia penal internacional solicitada por Bogotá, que le piden la firma para que funcione la asistencia penal internacional a Galo Chiriboga, y en una nota con su puño y letra pone: yo no voy a firmar esto, y cuando le llamamos a rendir versión a Galo Chiriboga, reconoce que esa nota es suya y que él dispuso que no se firme y que no se haga esa asistencia penal internacional, pero respondiéndolo en la forma en que Galo Chiriboga nos tenía acostumbrados. El hecho que yo haya dicho que no se vaya a firmar ese documento no significa que nunca iba a investigarse. Diego Eso es lo que Chimbo, contestó. gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y es tiempo de ir a una pausa con ustedes, y al volver estará Jorge Corozo, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos. El primer debate al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y las sugerencias del Pleno para el informe a segundo debate. Lo trataremos con el ponente de este proyecto. Ya regresamos, no se vayan. Jorge Corozo, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos. Bienvenido a Contacto Directo. Saludos cordiales, muy amable por la oportunidad y un saludo para todos los ecuatorianos. Buenos días también. La comisión que usted preside trabajó en el informe para primer debate de estas reformas a la Ley de Comunicación y ya han pasado 5 años desde que se aprobó la ley y claro, la experiencia, los abusos hoy permiten reconocer que se hizo una ley a medida y según los intereses del anterior gobierno. Entonces, ¿cómo este nuevo proyecto que usted lo trabajó elimina esos abusos pero sin responder a nuevos intereses? Importante esta aclaración, Estefi. Lo importante es que el Ecuador debe conocer que efectivamente la ley de comunicación que estamos tratando en este primer debate ha sido sustentada sobre 14 anteproyectos de ley que fueron presentados a la Comisión de Derechos Colectivos, entre uno de ellos el del presidente de la República o del Ejecutivo, y 13 proyectos de los señores asambleístas. Además de eso, también hemos recibido importantísimos aportes por parte de los gremios, de las academias, de los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios,
medios y que esta ley, que se sustenta efectivamente en el derecho a la libertad de expresión que hoy se le devuelve al pueblo, es una garantía constitucional en donde jamás en el Ecuador se vuelvan a violar esos conceptos y preceptos constitucionales, en donde jamás en el Ecuador se vuelva a decir a una persona lo que tiene que decir y cómo actuar, y que jamás en el país se vuelva a violar los derechos de los comunicadores para poder decir lo que piensan y sienten en cualquier parte del país en la que se encuentren o fuera de él. Hablaba yo de nuevos intereses también, porque han discutido varios temas. En el informe, por ejemplo, no se incluyó una transitoria que solicitaban para permitir esta renovación automática de las frecuencias, algo que desconocía el informe de Contraloría cuando evidenciaba irregularidades en la entrega de frecuencias, en la feria de las frecuencias que se dio. Y sobre todo porque podía beneficiar a 3 grupos de monopolios. En función de eso, ¿cómo harán en la ley para defender la democratización del espectro radioeléctrico finalmente y no otros intereses? Justamente es lo que queremos garantizar a los ecuatorianos, que hoy no estamos en otra época en las cuales se ordenaba a los asambleístas para que cumplan órdenes directas. En esta comisión que yo presido, efectivamente, se está garantizando que los ecuatorianos tengan una ley de comunicación en la que todos tengan participación directa y se la construya en base a fundamentos técnicos y en base a lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales. Si es verdad que llegó una comunicación en donde se pide a través de una transitoria por parte de un grupo de grandes accionistas, creo que son de Guayaquil, en donde pedían efectivamente que por única vez se puedan renovar todas las frecuencias de radio y televisión, pero esta transitoria o este pedido llegó extemporáneamente una vez que ya habíamos terminado nosotros ya el proceso de los 14 proyectos de ley que estaban en la comisión. Eso quiere decir que hoy por hoy la comunicación en el Ecuador está garantizada y que no se va a permitir que efectivamente se hagan cosas entre gallos y medianoches, sino que todo sea transparente y que los ecuatorianos sepan qué es lo que se está haciendo en la comisión para garantizar que cada uno reciba lo que realmente merece y quienes hayan cumplido con la ley efectivamente se les pueda renovar sus frecuencias, y aquellos que no han cumplido con la ley lamentablemente estas tienen que ser revertidas al Estado para que entren a concurso, y de no ser así que estén a disposición de los ciudadanos que efectivamente así lo merezcan si cumplen con lo que manda y determina la ley de telecomunicaciones, lo que manda y determina el Arcotel y también el Cordicom. Ahora, usted decía, bueno, esa comunicación llegó ya de forma extemporánea, pero no fue por un tema de proceso que no se lo incluyó, es decir, no están de acuerdo con lo que allí se planteaba. ¿Por qué? Pregunto, porque ya aquí hay experiencia de incluir cosas a última hora y no cualquier cosa, cosas trascendentales. La Supercom, por ejemplo, en la ley de comunicación, recuerde usted que la incluyeron a última hora, sin debate, sin que se lo haya tratado en el primer informe, en el segundo, sin que lo hayan discutido incluso en la comisión que lo elaboraba, pero lo pusieron y fue el órgano con el cual se valieron para sancionar, para amedrentar. Y entonces, ¿cómo garantizarán esta vez que se cumpla con todos los procesos que se vienen desarrollando, incluso lo que usted como ponente incluye en el informe, pero que mañana hacen caso omiso, cambian, incluyen o terminan aprobando otra cosa? Tenga la plena seguridad, Steffi, y muchísimas gracias por recordármelo. Pero hoy por hoy, en el país, estamos viviendo en otro tiempo político. Este es otro tiempo en la historia del Ecuador. Nosotros en la comisión, que somos 10 asambleístas, estamos comprometidos con los ecuatorianos. No estamos para recibir órdenes de nadie. Si hemos permitido que 84 grupos de asociaciones vayan a la comisión y expongan efectivamente cuáles son sus observaciones a un proceso que estamos llevando de forma transparente, si hemos permitido que todas las audiencias sean televisadas y con la participación de los señores periodistas para que sepan qué es lo que efectivamente se conoce, se discute y se debate en el pleno de la comisión, eso es lo que efectivamente vamos a garantizar. Este pedido que hicieron un grupo muy importante y respetable del gremio de la comunicación sobre una transitoria llegó 6 días después de que habíamos terminado nosotros ese proceso, y el día de ayer en el debate fueron recibidos en Comisión General, ellos lo expusieron a todos los asambleístas y será en el debate en donde efectivamente se va a determinar si eso efectivamente es o no es procedente. Pero usted considera que hay que respetar lo que determinó Contraloría, el informe de Contraloría, lo que observó el propio Arcotel cuando denunciaron y exponen las irregularidades en la entrega de las frecuencias. No podemos pasar por sobre un informe de Contraloría. Tengan la plena seguridad que eso efectivamente es lo que va a ocurrir. Quienes hayan cumplido con la ley efectivamente tendrán la oportunidad de ser concesionarios, y aquellos que no hayan cumplido, tal como lo dice Contraloría, uno por uno los procesos tendrán que ser revisados y efectivamente determinaremos cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo. En cuanto a la eliminación de la Supercom, ¿podría creerse que eso significaría que ya no hay sanciones para los medios de comunicación o para los propios comunicadores, cosa que se aleja de la realidad? El tema es quién va a sancionar
sancionar ahora? Si un órgano administrativo, como lo hacían antes, del Ejecutivo de hecho, o los jueces. ¿Por qué han visto necesario desde la comisión ahora este cambio? Es decir, volver a lo que se determinó en un principio, no solo por aquí, sino por los tratados internacionales, que sea la justicia quien defina aquellas sanciones. Quiero recordarle que yo acabo de llegar a la Asamblea Nacional, tengo 16 meses, y en este proceso he conocido efectivamente cómo se han llevado a cabo algunas irregularidades, específicamente con lo que pasó con la aprobación de la ley de comunicación, que el día de ayer en el debate, asambleístas muy interesantes y muy importantes, quienes estuvieron presentes, denunciaron este hecho en donde jamás se les permitió el debate, y una figura como la Supercom fue exclusivamente introducida a última hora para que cumpla los proyectos para los cuales fue creada. En ese tránsito y en ese proceso hemos determinado a través de muchos proyectos de ley que llegaron a la comisión de que fue abuso de poder, una medida sancionatoria, una medida atrevida que permitió que muchos comunicadores sean sancionados y muchos medios de comunicación también, y es por eso que en varios de los proyectos se determina que la Supercom debe ser eliminada de este proyecto, porque no queremos sancionar, sino que queremos precautelar. Claro, pero eso no significa que se eliminan también permitirle que puedan hacer y realizar su trabajo como realmente corresponde. De acuerdo, pero no eso no significa que se eliminan es decir, que no es que no pueden ser sancionados los medios de comunicación o en el caso de que haya excesos, sino quién juzga, es decir, pasa a la justicia, la administración de justicia, o en su defecto, en cuanto a las exhortaciones o a los pedidos, también al a la Secretaría del Pueblo. Lo más importante es saber que existe una figura que se llama Defensoría del Pueblo, que es tutelar de derechos, y en caso de que no se pueda resolver un conflicto en esta dependencia, tendrán que ser los jueces quienes realmente se hagan cargo de conocer estas denuncias por parte de las personas comunes, para que puedan así ejercer ese derecho a su defensa. Algunas de las observaciones de Jorge Corozo, el asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, ponente de este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Gracias por haber estado hoy con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos ya. Vamos a una pausa. Al regresar nos espera Marco Flores, el coordinador del Foro de Economía y Finanzas, con las recomendaciones del Foro de Economía y Finanzas al gobierno complementarias a las de la reciente ley urgente de fomento productivo. En pocos minutos estamos de vuelta. Con eso, no se vayan. El Foro de Economía y Finanzas, espacio académico integrado en su mayoría por exministros de Finanzas y exautoridades del Banco Central, el pasado viernes 21 de septiembre emitió un comunicado que en lo fundamental señala: el Ecuador ciertamente requiere un programa económico integral de saneamiento, reforma tributaria, ordenamiento fiscal, corrección de la seguridad social, negociaciones comerciales programadas y crecimiento económico. Está con nosotros Marco Flores, coordinador del Foro de Economía y Finanzas, exministro de Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, a sus órdenes. La Asamblea Nacional acaba de expedir una ley de urgencia económica de iniciativa presidencial para el fomento productivo, la atracción de inversiones, generación de empleo y la estabilidad y el equilibrio fiscal. Sus resultados aún están por verse y el Foro de Economía y Finanzas insiste en profundizar esas medidas económicas. ¿Por qué? Porque es importante. Porque nosotros no pensamos, al igual que mucha gente, que esa ley realmente va a colaborar para un incremento importante de la inversión. Si usted quiere atraer inversión, la inversión no viene porque usted conceda determinadas exenciones o ventajas tributarias como las que establece la ley, sino porque tiene un ambiente de trabajo adecuado. Por ejemplo, uno de los problemas que conspira en el Ecuador tiene que ver con la inflexibilidad laboral. Y los primeros perjudicados son los trabajadores. La inflexibilidad laboral en la contratación y en el despido produce perjuicios muy grandes a los trabajadores porque no son contratados con empleos formales. La solución... O sea, especialmente produce perjuicios a los que van a trabajar. Los que ya tienen trabajo realmente no serían afectados. Claro, pero usted tiene el 60% de la población económicamente activa
sin trabajos formales. Eso significa 5 millones de personas que están en la fila esperando. La economía no está creciendo. Si usted quiere realmente favorecer la inversión, tiene que abrirse a los capitales, establecer garantías, como lo han hecho otros países. Lo que pasa es que no queremos mirar la experiencia de los demás. Mire lo que ha hecho, por ejemplo, Portugal para salir de su crisis. Entonces, fundamentalmente al inversionista lo que le interesa es seguridad. Nadie arriesga su plata si no va a ganar plata y si no tiene seguridad. Esa ley no produce ninguna de las dos cosas. Lo que genera son determinados alicientes, determinadas expectativas que en el mejor del caso pueden ser favorables. El hecho es de que la inversión extranjera directa en el Ecuador prácticamente ha desaparecido. Ni siquiera está en las estadísticas. Una de las críticas al presidente Lenín Moreno era que el equipo económico del Ejecutivo estaba integrado por correístas que bloqueaban modificaciones al modelo económico de preponderancia del Estado. Eso ya no es así. Actualmente el equipo económico está integrado por representantes de la empresa privada y si a las modificaciones aprobadas al modelo económico se las califica de un buen comienzo, ¿cuál es entonces el problema? Es un buen comienzo y ya se prevé un mal final. ¿Qué es lo que se debe fortalecer? Vea, doctor Pinargote, uno de los problemas que nosotros tenemos en la sociedad y en la economía ecuatoriana es que aceptamos cosas casi sin beneficio de inventario y luego las repetimos como grandes verdades. Por ejemplo, una de las cosas que se viene proclamando en los últimos tiempos, no solamente por parte de las autoridades económicas, sino por algunos analistas que están justamente dedicados a aplaudir y a apoyar los planteamientos que han hecho las autoridades económicas, es que primero no hay otra cosa más que hacer un ajuste y que el pago del ajuste no lo podemos evitar, que tenemos que pasar un buen tiempo, por lo menos un año, hasta que lleguen los beneficios que van a venir después y que por lo tanto esta es la época de ajustarnos todos porque después vendrá la felicidad. Segundo, que indefectiblemente el Ecuador tiene que ir al Fondo Monetario Internacional. Se le pone al Fondo Monetario Internacional como una panacea. Tercero, que lo que hay que hacer sustancialmente es cortar el gasto, y claro que hay que cortar el gasto, pero de una forma que lo están haciendo, y nada más. Nosotros somos partidarios de la otra economía. ¿Y cuál es la otra economía? Por ejemplo, lo que se hizo en Portugal, déjeme darle unos datos rápidamente. Primero, hace 48 horas, el gobierno francés del presidente Macron y su ministro de Finanzas acaban de anunciar un nuevo corte de 24.000 millones de euros en impuestos para reactivar la economía. Hace 48 horas lo acaban de anunciar. Ese es el segundo gran corte que se produce en la era Macron. ¿Qué fue lo que produjo el resurgimiento de Portugal, que tenía problemas mucho más graves que el Ecuador? Problemas muchísimo más graves de déficit, de deuda, 130% del PIB de deuda y de una tasa de desempleo gigantesca. Bastante parecido al Ecuador, pero en peores condiciones. Lo que hicieron fue bajar los impuestos. Lo que hicieron fue reactivar la economía. Estos caballeros actualmente lo que están haciendo en el Ecuador, los dos que manejan la economía ecuatoriana, ¿qué es? Han producido un corte brutal de la inversión pública del Estado, de 51.5% hasta el mes de agosto. Paralelamente, no existe inversión privada para compensar ese corte de la inversión pública. Lo que usted está viendo en la economía actualmente es una exacerbación del desempleo, del subempleo, ya las cifras lo dirán, y una pérdida brutal de la actividad económica. Lo que Pero está en cuanto a pasando ese aspecto, es que, por ejemplo, en el área tributaria, se sugiere fortalecer por parte del foro en el impuesto a la renta, el IVA y el ICE, la base del financiamiento del presupuesto general del Estado. Pero no se formula ninguna propuesta concreta. Cuando el IVA es el impuesto más importante y de mayor recaudación, y el Ecuador mantiene un sistema anticuado y regresivo de tarifa única del 12% para ricos y pobres, en lugar de establecerse un IVA diferenciado de varias tarifas para separar los consumos de pobres y ricos y eliminar, por ejemplo, el ICE para convertirlo en la tarifa más alta de IVA. Respecto al IVA, porque siempre se propone es simplemente subirlo y finalmente no se hace nada, ¿qué propondría el foro? A ver, una de las cosas que no se debe hacer es lo que usted acaba de decir, establecer un IVA diferenciado. Sería muy perjudicial para la economía. Quería terminar la idea anterior y le decía que lo que se hace, sobre todo cuando usted está en el ciclo, ¿en qué parte del ciclo está en el Ecuador? En un ciclo recesivo. Cuando usted en un ciclo recesivo contrayéndose, como es evidente en la economía ecuatoriana, no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de lo que está pasando en la economía ecuatoriana, es evidente que hay una fuerte contracción. Lo que se hace no es subir los impuestos, lo que se hace es reactivar la economía, favorecer el consumo.
Déjeme darle dos cifras importantes. Los economistas conocemos algo que se llama la preferencia por liquidez. La preferencia por liquidez es la cantidad de plata que la gente guarda en su bolsillo en lugar de ir a poner en una cuenta corriente. En el periodo de enero-julio del año pasado, 2017, esa preferencia por liquidez era 1.55. En el mismo periodo de enero-julio de este año es 1.70. ¿Qué quiere decir? Que ahora, por cada dólar que se deposita en cuenta corriente, la gente guarda en el colchón bank, en el bolsillo o donde lo quiera poner en la casa, $1.70. Es una cifra bien alta. La gente está aumentando su preferencia por quedarse con la plata en el bolsillo y no entrar al proceso productivo. Si usted tiene una situación como la que estamos viendo y tiene una economía contractiva y recesiva, ¿qué es lo que estamos viendo? El Banco Mundial y Macro y otros especialistas están pronosticando que a final de año tal vez lleguemos al 0,9%. Bueno, pero concretamente, ¿cómo se soluciona ese problema? Es lo que estoy tratando de decirle. Entonces, la primera propuesta aquí, por lo menos que yo le puedo hacer, yo no puedo hablar a nombre de todo el foro, es que lo que tiene que hacer es mirar lo que hicieron los otros países. Baje el IVA. Baje el IVA, no haga negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para poner el IVA en 15%, baje el IVA al 10%. Usted no puede eliminar los llamados subsidios a los combustibles sin dar nada. Por ejemplo, una cosa interesante que se podría estudiar, elimine los subsidios a las dos gasolinas, tenga una sola gasolina de buena calidad, pero baje el IVA, compense por el IVA. Eso es mucho más favorable en términos económicos para el Estado. Pero esto de convertir en una panacea la llegada al Fondo Monetario Internacional. Mire, Argentina ha firmado 26 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No, y el Ecuador 26. ha firmado toda la vida varios acuerdos. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Ya lo conocemos. Estos Por eso, son doctor, algunos de los puntos de vista de Marco Flores, coordinador del Foro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Tenemos que concluir. A ustedes, gracias por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.